Sarmiento fue muchas cosas. Fue escritor, político, polemista, presidente, pero antes que todo fue un viajero. Viajó para conocer, para entender, para traer ideas nuevas. Observó escuelas en Estados Unidos, fábricas en Europa, bibliotecas en Chile y convirtió cada experiencia en una herramienta para pensar la Argentina. Ahí están Beatriz Sarlo, Tulio Alperindongui, Ricardo Rojas, que lo vieron y lo estudiaron sobre cómo esos viajes moldearon la visión del país. Para hablar de Sarmiento viajero, para hablar de esta figura, estamos con Laura Alonso. Laura es politóloga, fue diputada nacional y es vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue docente de la UBA y actualmente lo es en la Universidad de la Ciudad, donde además produce un podcast titulado Sarmiento, el Aleph argentino. A título personal puedo decir que en una investigación que hice sobre Borges, ya que estamos hablando del Aleph, la Biblioteca Nacional tiene una enorme cantidad de libros de Borges, casi 900. El único escritor que supera en cantidad a Borges es Sarmiento. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Para mí, Tenés que hablar más así. cerquita. Gracias por invitarme. Para mí es un orgullo estar en el stand de TICMAS, que tanto hace por la educación de los chicos y de los jóvenes, y estar en la Feria del Libro, que de alguna manera es un sueño sarmientino, porque Sarmiento, que era un fanático de los libros y un fanático lector desde muy chiquito, además de escritor, tiene varios papers, ahora diríamos papers, pero varios documentos escritos de la importancia de traer libros, de traducir los textos que no se conocían y que no estaban traducidos en español, de llevar adelante las bibliotecas populares, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que creó Sarmiento presidente, y además era un fanático de las traducciones, porque no sé si vos sabés que Sarmiento hizo varias traducciones, así que además de viajero fue traductor. Algunas de Diderot, si no me equivoco, pero no quiero fallar a la memoria en este momento. Jacques el Fatalista. Pero él tenía un profundo compromiso con la promoción de la industria editorial y de que hubiera textos en las escuelas y que los textos universales, pongámoslo así, se tradujeran al español para que todas las personas, los chicos en las escuelas, las maestras o cualquier ciudadano pudiera acceder. Así que tiene varios escritos sobre la importancia de promover la biblioteca popular, por supuesto, pero además la industria editorial privada. Así que creo que esta feria es de alguna manera una parte concreta de la visión sarmientina respecto de la educación, los libros, bueno, y todos nosotros, ¿no? ¿Por qué te interesan los viajes? ¿Qué identidad sarmientina, pero también argentina, ves en esos viajes de Sarmiento? Sarmiento hace su primer viaje a Europa a los 34, casi 35 años. Todos podríamos decir que para esa época ya era un señor mayor. Y efectivamente era un señor grande, porque estos viajes se inician en diciembre, octubre, noviembre, diciembre de 1845 desde Chile. Sarmiento tenía casi 35 años y nunca había pisado Buenos Aires. Él había salido de San Juan a Chile en varios exilios, pero nunca había conocido Buenos Aires. Es más, no conoce Buenos Aires porque cuando toma por primera vez ese buque que lo va a llevar por el Pacífico a atravesar el Estrecho de Magallanes hacia Montevideo, porque no puede detenerse en la Buenos Aires de Rosas, Sarmiento se toma por primera vez un medio de locomoción acuático. Otro tema que va a ser importante si les interesa Sarmiento es ir anotando estas cuestiones, los medios de transporte y la comunicación y lo que le importa a Sarmiento y cómo va a ir aprendiendo en este viaje y va a ir viviendo desde su experiencia la vida de los distintos medios de transporte disponibles. El primer tren que se toma en su vida es desde, él llega al norte de Francia, baja en un vapor hasta Rouen y en Rouen toma el tren, por primera vez en su vida toma un tren, que él lo describe de una manera magistral, hacia París. ¿Cuando cruzaba Chile cruzaban carruaje? Claro, por supuesto, sí, y sí, no había otra manera.
no te queda, o sea, o ibas a caballo, como San Martín, o ibas en una carreta, pero no tenías muchos otros medios de transporte, sobre todo en ese San Juan, y vos me preguntaste por qué los viajes. Cuando yo leí el libro Viajes, muy chica, lo retomé hace unos años nuevamente. Y en realidad, cuando uno vuelve a estudiar a Sarmiento y vuelve a leer ese libro que no está editado, y que yo recomiendo que vuelva a ser editado, aunque sea una selección de textos, porque ahí aparece como algo, una subtrama, que es el Sarmiento viajero de la historia. Sarmiento atraviesa toda la historia del siglo XIX en la Argentina, y yo les diría que hoy hablamos de Sarmiento porque Sarmiento está presente. Sarmiento hoy estaría acá, hablando de cómo usar la inteligencia artificial para la educación, estaría pensando en las soluciones más locas, más innovadoras en materia de educación y en cualquier otro tema para el país. Entonces Sarmiento es un viajero de la historia. Natalia Botana, que lo estudió mucho, dice que es un agente universal. Son esos agentes históricos que aparecen cada tanto en la historia y son los que a través de su vida y de su obra relatan un cambio de época, porque él pasa de la sociedad colonial de San Juan, que ya estaba en decadencia, a toparse a sus 35 años, desde el exilio en Chile, el segundo exilio en Chile, con una Europa sobre la que él tenía mucha ilusión, pero descubre cuando va a Estados Unidos la decadencia europea. Y entonces hace un montón de preguntas. Y ese viaje, para cerrar acá, desde mi punto de vista, es una bisagra en la vida de Sarmiento, porque Sarmiento se va polemista, escritor, se va, bueno, así como lo conocemos, ¿no? Controversial, el loco Sarmiento, y vuelve en ese retorno después de pasar por Estados Unidos, casi 2 años de travesía, porque es una larga travesía para Sarmiento, vuelve hecho un hombre de Estado. Y ahí empieza su carrera pública. Lo que más sabemos de Sarmiento es que se trajo a las maestras. El trabajo desde las novelas que sabemos de La Salvaje de Boston, por ejemplo, o del gran trabajo que hizo Laura Ramos sobre las maestras normales de Sarmiento. Lo que más sabemos de él es lo que hizo en Estados Unidos, cómo aprendió el sistema educativo y cómo lo incorporó a la Argentina. Pero ¿qué sabemos de Europa y de Chile? ¿Qué trajo, qué incorporó a la Argentina en esos viajes? En Chile, cuando él se exilia, empieza... Primero Sarmiento era un tipo que venía de una familia tradicional, pero pobre, tradicional de la sociedad colonial, porque su tío era el obispo de Cuyo, o sea, él tenía vínculos con su familia, tenía vínculos con vamos a decirlo así, el establishment de la sociedad colonial sanjuanina, pero en realidad era una casa pobre. Su madre trabajaba efectivamente para mantener a sus hijos, a su hijo varón Domingo y a sus hijas mujeres, a las cuales les inculcó a ellas y a él que debían educarse, que debían leer, que debían de alguna manera moverse en la vida a partir del conocimiento. Una de las hermanas de Sarmiento, Procesa, es la primera pintora argentina, algo que no se sabe. Sarmiento se la lleva en un exilio a Chile y ella estudia pintura. Y sus pinturas están exhibidas, no sé si en el Bellas Artes o en la colección de alguno de los museos nacionales. Entonces Sarmiento era un autodidacta, eso que nosotros leímos en los textos escolares, así es. Aprendió a leer con su padre, pero también con su tío, el obispo de Cuyo, pero ese Sarmiento ávido de lecturas, que se leía esos textos en francés que vos no podés entender cómo un niñito que hablaba español en San Juan podía leer francés, pero él aprendió solo, con alguna que otra clase después que se fue pagando con sus trabajitos, por ejemplo, de dependiente en un almacén, pudo aprender un poquito de inglés, porque le pagaba un profesor que le enseñara inglés, pero Sarmiento tiene su primer no cuando le dicen que no iba a poder venir a estudiar a Buenos Aires al Colegio de Ciencias Morales, que es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Ese es el primer no que la Argentina o que Buenos Aires, la Buenos Aires liberal de Rivadavia, le dice,
No, pero no es Buenos Aires, es la sociedad sanjuanina, porque Sarmiento había quedado primero en la lista, había 6 becas para los 6 mejores alumnos de cada provincia. Acuérdense que en ese momento el país todavía no era el Estado Nacional argentino, porque había provincias que no existían, pero San Juan sí, porque era una provincia tradicional y de las primeras y más antiguas. Y cuando llega la notificación a la casa de Sarmiento, él recuerda la escena en Recuerdos de Provincia, de cómo su madre y su padre se emocionan porque su hijo iba a poder ir a estudiar a Buenos Aires porque era el primero de la lista de becados para ir al Colegio de Ciencias Morales. Se cumplen, a propósito, 175 años de la edición primera de Recuerdos de Provincia, este año. ¿Y qué pasa? Alguien altera el orden de mérito y el niño Sarmiento, el joven Sarmiento, se queda fuera de la beca y no puede venir a Buenos Aires. Y ahí entendés a Sarmiento desde otro lugar, que es la convicción y la voluntad. Yo, digamos, no he estudiado tanto a otros próceres de la Argentina. Ahora, si hay alguien que basa toda su carrera y su trayectoria en la voluntad, es Sarmiento. Para Sarmiento todo es difícil, pero con esfuerzo y con mérito efectivamente logra ser el mejor o casi el mejor. Y ese momento en su vida, que es a los 12, 13 años, lo pone a él en un lugar que podía haber optado probablemente entre 2 opciones: o deprimirse y ser un chico más de San Juan, o transformarse en lo que fue. Dice el presidente, desde ese momento. En presidente y mucho más, porque si hay algo que es Sarmiento, probablemente si Sarmiento escribiera su historia te diría, bueno, como presidente sembré o hice todo lo que yo había aprendido por la experiencia, por lo que había leído, por mis intercambios. Sarmiento tenía una gran correspondencia, era lo que hoy diríamos un mandado. O sea, un tipo que veía en un baile, cuando estuvo en París, que estaba Balzac, y se acercaba y le hablaba en francés y le decía, yo soy Sarmiento, un cara rota. Pero el tipo se mandaba, y así construyó una red de vínculos. Entonces Sarmiento te diría, de toda mi vida, y esta es mi especulación, fui presidente para poder hacer todo lo que hice y sembré para el país. Pero no sé si él te diría que fueron sus mejores 6 años. Ahora, que él necesitó el poder político y lo entendió para poder concretar un montón de acciones, no solo en educación, sino también en ordenamiento del territorio. Sarmiento termina la Guerra del Paraguay. Sarmiento le toca empezar o seguir el reordenamiento del territorio nacional, un proceso que había empezado con Mitre y que va a terminar después Roca con la conquista del desierto. Justamente, soy Roca en lugar de soy Sarmiento. Roca se lo dice a Sarmiento. Bueno, Roca tuvo a Félix Luna que lo Claro. ficcionó también, que es más que una ficción. Pero yo creo que Sarmiento, como decía, vos nombraste a Borges. Borges amaba a Sarmiento. Bueno, él tiene un prólogo en un Facundo que dice, sí, el libro nacional es el Martín Fierro, ¿no? Y en la década del 70 Borges próloga a un Facundo y dice, si el libro nacional hubiera sido Facundo en lugar de Martín Fierro, otra sería nuestra historia. Una definición muy borgiana que piensa que el mundo se construye con libros, pero al final es una definición también muy política de Borges. Es una definición sarmientina. Total. Para Sarmiento lo que no estaba escrito no existía, por eso se la pasaba escribiendo. Cuando vos lees las cartas de viaje, porque no es un libro, él a medida que va viajando, pasan los días, él le escribe una carta, son cartas. Esa es la primera novedad literaria. No, vos no te vas a encontrar con 2 tomos que son un mamotreto. En realidad son 12 cartas dirigidas a 12 compañeros de aventuras políticas, a 12 liberales contemporáneos que estaban en el exilio porque no podían estar en Buenos Aires, o estaban en Montevideo o estaban en Chile. Algunos también estaban en Brasil, a quienes él se los encuentra en Río de Janeiro. Ahora, lo que te digo es, yo quiero hacer la reivindicación del libro Viajes, porque es una aventura apasionante en términos literarios, pero también de descubrimiento del mundo. Y Sarmiento te invita ahí, invita a cualquiera
a sentirse un explorador. Lo que básicamente con su lección de vida, lo que él nos está diciendo permanentemente, y por eso siempre digo cuando dicen Sarmiento maestro, o cuando lo ponen a Sarmiento entre las dos tradiciones políticas de la Argentina y lo tironean, todos se olvidan de que la gran lección que nos da Sarmiento es una lección de vida, de construcción, de compromiso, de convicción, de que si no era el escritor perfecto. Borges dice, cualquiera puede corregir a Sarmiento, pero nadie va a escribir como Sarmiento, porque Sarmiento pensaba en el contenido, no en el cómo escribía, sino en lo que él quería contar, en lo que él quería decir y que nosotros nos enteráramos. ¿Y por qué lo tomás como un Aleph a Sarmiento? Bueno, primero la conexión con Borges. Como les decía, tanto Borges como Victorio Ocampo, por quien yo tengo una gran admiración, adoraban a Sarmiento. Victorio Ocampo, que además fue una gran filántropa y ella apoyó el desarrollo de traducciones y de la industria editorial en la Argentina, con lo cual hay una conexión directa en esa materia, pero también en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que si querés hablamos después, porque algo ya dije respecto de Paula Albarracín y las hermanas de Sarmiento, pero hay mucho para decir de Sarmiento y la inclusión de las mujeres en la vida económica, en la vida educativa, en el darle autonomía a la mujer para que genere su propio ingreso y no dependa de un varón. Pero salvando de eso, ¿por qué el Aleph? Porque el Aleph borgiano, o nuestro Aleph, es por donde pasan todos los puntos. Y todos los puntos de nuestra historia, hasta el día de hoy, los seguimos debatiendo alrededor de ese libro que es el Facundo. Hasta el día de hoy nos preguntamos si es civilización y barbarie, porque es así el libro, sí. Y qué tenemos que seguir haciendo para hacer civilización y no caer en la barbarie. ¿Y por qué? Te agrego acá, y dejo solo un contenido. La escuela no es solo para aprender a leer y escribir o hoy usar una computadora. La escuela, en el banco de la escuela, cuando él dice se forma el futuro de una nación, se están formando los ciudadanos. Y un ciudadano no es un habitante. Un ciudadano no solo piensa en su interés particular, piensa en el interés colectivo. Y ese es el desafío de la educación en Sarmiento, que es la educación que hoy Sarmiento, como te diría, lo del siglo XIX ya no sirve más, cambiemos el sistema, y Sarmiento sería el primero en estar ahí diciendo hay que cambiar esto y esto porque no sirve más. Él nos enseña que para que haya república, para que haya libertad, tiene que haber república. Y para que haya república, tiene que haber ciudadanos. Y el ciudadano se alimenta con una buena educación, porque lee, porque aprende, porque comprende lo que lee. Y esa educación, además de ser una educación material, es una educación espiritual, no en el sentido religioso, sino en el sentido de la avidez por el conocimiento de todas las artes. Que vos te dejes tocar el alma por una ópera, por una obra de teatro, por un texto cualquiera, no importa, no tiene que ser el texto más elevado, puede ser un texto simple, pero que te llegue al corazón. Y eso es parte de esa formación espiritual, sentimental, tan rusoniana también, que a Sarmiento particularmente le importaba. O sea, que aprendiéramos a sumar y restar, a leer y escribir, a poder emprender un negocio, a poder ser propietarios, a que las mujeres pudieran ser maestras o pudiéramos trabajar, pero también a que tuviéramos el alma lo suficientemente abiertas para dejarnos impactar por la emoción del arte, en cualquiera de sus formas. Estamos en tiempo, me dicen, pero quiero hacerte la última pregunta. Hablamos de Facundo, de Recuerdos de Provincia, podemos hablar de Argirópolis, podemos hablar de mucho de Sarmiento. Sarmiento escribió un montón. Antes, mientras hablábamos nosotros para llegar a la charla, yo te decía que mi libro favorito de Sarmiento es El Carapachay. ¿Alguien lo conoce, El Carapachay? Carapachay, vayan y búsquenlo, porque es el libro más lindo que escribió Sarmiento. ¿Por qué? Pero sí, ¿por qué? Porque habla del Tigre, que es el Principado del Tigre, donde yo viví varios años. Sarmiento vivió en el delta del Tigre. Probablemente algunos lo sepan, otros no. Y escribió un texto cortito que lo venden quizás en Eudeva. Puede ser que lo haya que se comprado llama El Carapachay.
que era el río que ahora se llama Sarmiento, además. Pero mi pregunta es, ¿cuántos Sarmientos hay? Porque tenemos a uno que escribió el Facundo y otro que escribió el Carapachay. ¿Sabés cuál es el desafío? No fraccionar a Sarmiento. Tratar de entender toda la complejidad de la persona y el personaje, porque Sarmiento se construye como personaje. Cuando vos lees Recuerdos de provincia, bueno, es una biografía de campaña, ¿no? Hoy sería eso, o sea, un político que alguien le escribe la biografía para que vean de dónde viene y por qué tiene que ser presidente de la Argentina, por ejemplo. Yo creo que de Sarmiento cada uno puede llevarse un pedacito, como decía Victorio Campo, pero en realidad lo más interesante es poder abrazarlo en su complejidad y leerlo a Sarmiento. No hay que escribir sobre Sarmiento, escribe cualquiera y todos lo critican y hay miles de cosas para criticar en Sarmiento, pero a Sarmiento hay que leerlo y hay que volver a leerlo en los institutos de formación docente y en las aulas, como literato, como escritor, como periodista, en su correspondencia. Elegí lo que vos quieras de Sarmiento, te va a gustar. Hay un número de Revista Sur dedicado a Sarmiento. Es un número Lo por ahí del tengo. 70 y pico, y Borges escribe ahí sobre María Luisa Bombal, una chilena, justamente. Es exactamente así, una edición que planificó, creo que para el centenario del nacimiento de Sarmiento, no, 50 años de la muerte. 50 años de la muerte, Victorio Campo, se consigue en Mercado Libre. Yo me la compré por Mercado Libre, no quiero hacer ningún chivo, pero si no, hay mucho está por suerte en la web. Ahora, todo lo que escribió Sarmiento, y lo dejo acá, pero son decenas de tomos que están en la Biblioteca Nacional. Algunas cosas están online, no todas. Entonces le dejo el desafío a TICMAS de que nos traiga Sarmiento en formato digital, porque creo que va a ser un placer para todos, para esta generación, para la que viene y para la que sigue, porque ese viajero del tiempo que nos sigue soñando, como decía Borges, el soñador que nos sigue soñando, es el testigo, y voy al poema de Borges sobre Sarmiento, es el testigo de la patria, de nuestra historia infame y también de nuestra historia gloriosa. Entonces, para buscar esperanza, leamos a Sarmiento, porque en Sarmiento siempre hay una caricia al alma y una mirada hacia el futuro, porque siempre hay algo bueno por hacer y algo bueno nos está esperando. Ahora, aprendiendo de Sarmiento, depende de cada uno de nosotros en ser buenos ciudadanos y en pensar que en este mundo no estamos solos, que estamos rodeados de otros y que para que haya libertad tenemos que tener buenos ciudadanos bien formados e instituciones republicanas que restrinjan y limiten el abuso del poder. Laura, quiero agradecerte que hayas estado acá. Fabulosa. Yo tengo que decir que como soy un freak, como lo habrán visto, me hubiese quedado 2 horas hablando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el auditorio de TICMAS.